Cada entrevista nos va a dar a nosotros un desafío totalmente diferente. Sin embargo, hay ciertos patrones que se repiten en la mayoría de las entrevistas en las que he estado. Yo he participado en muchísimas entrevistas y en todas he podido encontrar o identificar estas tres diferentes etapas que vamos a ver el día de hoy, que si no sabes de alguna forma identificarlas te va a complicar muchísimo el hecho de poder conseguir ese trabajo que estás buscando. En este video vamos a explorar estas tres diferentes etapas, así vos podés terminar una entrevista y no estarte preguntando digamos, sin saber cómo te fue, tener una idea más o menos de, bueno, cómo me fue en la etapa 1, en la fase 2, en cuál de las fases tengo que trabajar más, hasta qué fase llego, si no paso la 1 o si llego hasta la segunda o directamente me trabo en la tercera. Entonces el día de hoy vamos a explorar estas diferentes fases en base a mi experiencia y con respecto a los consejos que yo les puedo llegar a brindar a ustedes al momento de recibir lo que serían entrevistas, ya sea de soft skills y también entrevistas técnicas. Entonces nos vamos a estar enfocando más en lo que es el proceso entero de selección para entrar a un trabajo de IT. Todo comienza con un mensaje de LinkedIn o una publicación donde nosotros nos postulamos para ese puesto. Ahora, este puede ser el punto de partida o el punto cero, pero acá va a tener mucho que ver, digamos, cómo se inicializa la búsqueda, ¿no es cierto? Si somos nosotros que estamos aplicando a una empresa o si la empresa o algún reclutador de la empresa nos está contactando a nosotros acerca de una posición disponible. ¿Por qué digo que acá es un gran punto de diferencia y de partida? Porque va a depender, ¿no es cierto?, de quién inicializa la búsqueda, ¿sí? Y eso a nosotros nos va a dar cierto conocimiento o algunas diferentes ventajas, ¿no es cierto? Si son ellos los que se comunican con nosotros versus nosotros buscando ese puesto, ¿sí? Entonces la manera de prepararnos y afrontar estas entrevistas va a ser totalmente diferente. En el caso de que nosotros somos quienes estamos aplicando, probablemente puede ser a través de LinkedIn, hablando directamente con alguna persona de recursos humanos, algún recruiter, o mandando nuestro currículum a través de correo electrónico, alguna casilla de correo, en lo cual en ese caso vamos a esperar la respuesta para ver si directamente nos permiten formar parte del proceso, ¿bien? Entonces esa primera instancia inicial, quiero que sepan, para los que no reciben llamados normalmente, porque puede ser que o no tengan experiencia, son juniors o no sé, por cualquier motivo no los buscan, pero ustedes están activamente aplicando a trabajos, tengan en cuenta que acá tienen un desafío mayor, ¿verdad? Porque ustedes están aplicando para un puesto donde, por así decirlo, ustedes tienen que convencer a la persona de que los elijan a ustedes. Entonces, así como ustedes quieren ese trabajo, puede ser que otras cientos de personas también los quieran, ¿bien? Entonces, de esa manera ustedes tienen que tratar de diferenciarse en toda posibilidad que tengan, ya sea al momento de mandar un mail, al momento de escribirle al reclutador, tratar por ahí de mencionar ciertas cosas que le puedan dar un indicio a la persona que los va a entrevistar de que ustedes son la persona indicada para ese puesto. Por ejemplo, hagamos de cuenta que es un puesto para una aplicación bancaria. Podemos, si no hemos tenido ninguna experiencia con respecto a lo que es testing de pruebas sobre bancos o sobre aplicaciones, antes de siquiera comentar o ir a buscar ese trabajo, nos convendría a nosotros hacer una pequeña búsqueda por ChatGPT y demás sobre cuáles son los diferentes tipos de consideraciones al momento de trabajar en una empresa de finanzas, bien, más que nada para hacer el testing. Entonces poder mencionar alguna de estas cosas, como por ejemplo, bueno, sí, yo tengo en cuenta que las regresiones son muy importantes para las aplicaciones financieras, ya que manejan dinero de los clientes y un error puede ser totalmente costoso para la empresa, ¿bien? Entonces, muchas veces en estos primeros mensajes que tenemos, si podemos de alguna manera demostrar de que ya más o menos tenemos en cuenta, porque no siempre vamos a saber, digamos, sobre qué es la aplicación, porque muchas veces también son consultoras que nos dicen tenemos una búsqueda para un QA junior manual y no dice más nada, por ejemplo. Bueno, ahí hay que tratar de más o menos identificar si sabemos cuál es el cliente, va a hacer mucha búsqueda sobre lo que es la consultora, si es una consultora, y en base a eso prepararnos para la entrevista. Ahora, si nosotros somos
quienes estamos siendo contactados por un reclutador, por alguien de recursos humanos o lo que sea para ingresar a un puesto que está libre. Normalmente ahí la diferencia es de que normalmente estas personas que nos vienen a buscar es porque ya tienen la confirmación del cliente de que este puesto está disponible. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces lo que sucede es que nos buscan más que nada a veces para tenernos en la base de datos y nos hacen entrevistas que en realidad no hay un cliente en el momento, pero que están viendo. Entonces, por ahí también saber identificar un poco si nosotros nos están escribiendo, ¿no es cierto? Si son seniors, si son semi-seniors. No está de más preguntar para mí si el cliente ya lo tiene o no, ¿sí? Porque muchas veces, también explicar esto, no queremos formar parte de procesos que nos hagan perder el tiempo, que nos hagan enfocarnos o estresarnos sobre cierta entrevista que al final no va a llegar a ningún puerto. Bien, entonces esos son algunos tipos de cosas de las diferencias cuando nosotros buscamos y cuando nos buscan a nosotros para ese primer trabajo. Bueno, hagamos de cuenta que no necesariamente tiene que ser el primer trabajo, pero nos contactan para un trabajo nuevo, ya sea primera experiencia o segunda o lo que sea, ¿no? Están estos primeros 5 minutos que normalmente van a ser con alguien de recursos humanos, la reclutadora o el reclutador, dependiendo cómo esté conformada la búsqueda, si es a través de un cliente directo o si es a través de una consultora. Bien, estos primeros 5 minutos son algunos de los más importantes porque ahí lo que se está buscando prácticamente es ver si nosotros estamos aptos para pasar a través del proceso de selección. Y esto es algo que quiero que tengan en cuenta. Muchas veces las personas que nos van a entrevistar en esta primera etapa, lo más probable, no digo que todos, pero lo más probable es que no sepan en detalle qué es lo que hacemos nosotros, cómo trabaja la tecnología que manejamos o que capaz que ni siquiera sepa programar. Ellos lo que están haciendo en este caso es de alguna forma verificar que las personas que están por formar parte del proceso puedan expresarse bien. Por ahí se fijan si hablan inglés, en el caso de que la cuenta sea en inglés. Puede ser que les comuniquen cosas como por ejemplo los horarios de trabajo, porque si es una empresa de Estados Unidos puede ser que tenga horarios de trabajo diferentes, preguntarnos si tenemos algún problema con eso o no. Entonces ese tipo de cosas son las que se ven en estos primeros 5 minutos y son bastante importantes, digamos, como para poder presentarnos de cierta manera en la cual la otra persona nos tome en serio para decir, bueno, esta persona es seria, tiene cualidades como para poder pasar a través del proceso. No necesariamente se enfocan en lo que es el conocimiento técnico, sino más que nada en la forma que uno tiene de expresarse, de hablar, de hacer preguntas, si se fijó algo de la consultora antes de entrar a la entrevista o algo de la startup antes de entrar a la entrevista. La preparación prácticamente, qué tan en serio nos estamos tomando este proceso de selección. En base a eso es que podemos pasar o no a las siguientes etapas, entre obviamente otras cosas, pero esas son las principales que he podido yo para esta primera etapa. La puntualidad es primordial. Nos conviene estar 5 o 10 minutos antes, cosa de ser nosotros quienes está esperando. Claro que sí, en nuestra vida real pueden pasar cosas, pero bueno, en el caso de que pasen, por más de que sean verdaderas, vamos a quedar mal, queramos o no, aunque sea verdadero o no, ¿bien? Entonces en ese caso ténganlo en cuenta porque es una persona que no nos conoce, no tiene por qué tener algún tipo de credibilidad lo que nosotros le digamos. Entonces pueden llegar a asumir de que si llegamos tarde es porque nos olvidamos, no nos interesa directamente, ¿no? Puede que no, pero la puntualidad es muy importante. El siguiente consejo que también les diría es ver la energía del presentador o de la reclutadora. Y en este caso tratar de estar en sintonía si esta persona es muy correcta, habla con palabras estructuradas y demás. Entonces tratar de alguna forma devolver esa imagen hacia esa persona, porque tratamos de alguna manera ver que nosotros podamos estar macheando la cultura. Se van a estar fijando en si nosotros nos podemos adaptar culturalmente a la empresa. Una empresa muy no sé, formal, que tiene muchos procesos, burocracia y demás. Entonces tenemos que hablar de cierta manera, tratar de evitar ciertas palabras
O en el caso contrario, si vemos que la persona es súper abierta, cómoda, se siente bien hablar con esa persona, entonces nosotros también nos conviene mostrarnos de esa manera, abiertos, que no tenemos problemas para comunicarnos, porque más que nada en lo que son las startups tienen este tipo de costumbres de ser un poco más destructurados. Bien, entonces vean un poco la energía del entrevistador y traten de estar en sintonía con lo que ellos les están expresando. En esta primera etapa también viene una de las preguntas más difíciles de responder, que es contame un poco sobre vos o sobre tu experiencia. Acá nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en nuestras experiencias pasadas, es decir, si tenemos algo que hayamos hecho que nos llene de orgullo, entonces mencionarlo ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente en el caso de que tengamos un trabajo? En el caso de que no tengan, bueno, también mostrar un poco los proyectos en los que estuvieron trabajando, los últimos cursos, y también hablar sobre cuáles son sus expectativas con respecto a su crecimiento en su carrera y cómo este puesto se encaja a estas oportunidades, ¿sí? O sea, cómo esta oportunidad, este puesto se encaja con sus expectativas de carrera, ¿sí? Recuerden, las empresas no les gusta estar buscando nuevos recursos. Somos recursos, lo digo así, pero suena mal, pero bueno, no quiere estar buscando nuevos desarrolladores, QAs y demás todo el tiempo. Entonces ellos buscan a alguien que se pueda quedar por mucho tiempo, ya que la cantidad de rotación que hay en estos trabajos suele ser bastante alta por buenas propuestas que existen del otro lado. Entonces, por ahí, si ellos ven que no solamente estamos motivados por un buen salario, que tiene que estar sí o sí, sino también por otras aspiraciones, ya sea siempre quise trabajar en una empresa de finanzas o quiero construir un legado de acá a 5 años y ver qué tan lejos puedo llegar dentro de la empresa. Esas son buenas cosas que ustedes pueden mencionar para decir esto es lo que yo quiero hacer y por eso creo que esta empresa me puede servir a mí para alcanzar mis objetivos y tengo expectativas con respecto a mi propio crecimiento profesional. Algunas cosas que les recomiendo evitar son, primero que nada, obviamente llegar tarde. Segundo sería tener la cámara apagada. Siempre deberían tener la cámara prendida, estar presentables en un lugar cómodo, silencioso en lo posible, que se les escuche bien, verificar que sus micrófonos funcionen. Yo como entrevistador, porque no solamente participo en entrevistas, sino que he entrevistado a gente. Hay personas a las cuales no han podido formar parte de los proyectos en los que yo los estaba entrevistando porque no entendía lo que me decían, porque vinieron con un micrófono roto. Entonces hice lo que pude para tratar de entender la respuesta que me estaba dando, pero muchas veces si eso directamente muestra una falta de preparación, ¿no es cierto?, para la entrevista y muestra que no se lo están tomando en realidad. Entonces eso diría por un lado. Después diría hablar mucho. Yo conozco mucha gente que empieza y cuenta todo lo que sabe en 3 minutos y después se quedan sin líneas. Ustedes escuchen bien las preguntas que les hacen. Si son de irse por las ramas, siempre redondeen con la respuesta de la pregunta que le hicieron. Por ejemplo, ¿podrías nombrarme algún proyecto? ¿Cuál fue el proyecto que más te costó hacer, por ejemplo, ¿no es cierto? En el cual más desafíos tuviste. Entonces uno puede empezar, bueno, sí, yo me acuerdo que en este proyecto hice esto porque también quería aprender sobre mobile automation, entonces hice eso. Me fui poco por las ramas, nos damos cuenta rápido. Entonces ahí nomás lo que podemos hacer es retrucar con la respuesta, diciendo de vuelta la pregunta que nos hicieron. Entonces, por ejemplo, y bueno, ese fue mi desafío y aprendí mucho, y después decimos, y ese fue el desafío que más me costó. Entonces si nos preguntan cuál fue el desafío que más te costó, el proyecto que más desafíos te dio, y ese fue el proyecto que más desafío me dio, y bueno, los pude sortear, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas está buenísima porque empezamos con la idea, por ahí nos podemos destructurar un poco explicando cosas que dan más contexto a por qué estamos explicando, pero cerramos de vuelta diciendo, cierto, yo te pregunté esto, ahí está, me lo respondiste. Entonces eso es una buena forma que yo utilizo siempre
que me empiezan a hacer una pregunta, explico algo y termino repitiendo lo mismo que me dijeron en la pregunta como respuesta. Bien, ese es uno de mis consejos que le doy para responder bien a este tipo de cuestiones que les van a ir, se van a ir encontrando. Entonces, esta fue la entrevista inicial con las personas de recursos humanos o el reclutador. Después viene la segunda etapa, ¿sí? Que normalmente suele ser las entrevistas técnicas. Una vez que nuestra manera de responder al reclutador o de recursos humanos es satisfactoria, están contentos con lo que nosotros les respondimos, capaz que verificaron nuestro nivel de inglés, nos preguntaron cómo es un día típico y bueno, estamos dentro de lo que es la cultura de la empresa, vamos a ir a lo que sería el conocimiento técnico. Esta entrevista técnica normalmente puede ser por alguna persona que ya tiene conocimiento técnico, puede ser si están para QA Automation o un QA Automation Lead que les haga las preguntas. Esta entrevista puede durar entre 30 a 45 minutos hasta una hora, de los cuales normalmente entre 40 minutos son de preguntas y después dejan un tiempo para que nosotros hagamos preguntas. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco sobre eso. Yo lo que le diría, lo que se busca en estas entrevistas prácticamente es conocimiento técnico, resolución de problemas, manejo de frustraciones, cómo se están ustedes, cómo se llevan adelante con las comunicaciones dentro del equipo, digamos, a ver si se llevan bien con la otra persona. Les hacen preguntas, por ejemplo, del tipo, ¿qué pasa si el desarrollador les dice que su defecto que cargaron no es válido? Ese tipo de cosas, resolución de problemas, pensamiento crítico, pensamiento lógico, dependiendo mucho del puesto al cual ustedes están entrando para QA manual, entonces pueden ser que les hagan preguntas con respecto a cómo crean un ticket y demás. La idea es que ustedes puedan explicar en pasos sencillos pero concretos y lo más importante, con seguridad, sobre qué es lo que hacen, ¿sí? Eso para mí, eso es muy importante, responder con seguridad. Entonces, nunca responder, porque muchas veces he tenido gente que me da las respuestas correctas y me las termina todas con una prueba. Por ejemplo, ¿cuáles son las pruebas que se ejecutan al final de cada ciclo? ¿Cómo se llaman? Y si me dicen regresiones, ahí yo digo, y no sé si sí, son regresiones, pero ¿lo sabías o lo adivinaste? Por más que lo sabía esa persona, ¿no es cierto? Entonces tengan mucho cuidado con la manera que ustedes responden las preguntas. Respóndanlas con confianza. Si el puesto se lo van a dar, se lo van a dar. Si saben, saben. Y si no saben, que suene como que ustedes están seguros de lo que están diciendo, ¿sí? Y si no saben, también decir, no sé. Yo un montón de veces he tenido que decir, no, la verdad que eso nunca lo usé, nunca lo utilicé. ¿Pero por qué? Porque todo lo que yo dije anteriormente apoya mis credenciales como para decir, bueno, él sabe de todo esto y estas cosas no las sabe, y también poder admitir que uno no sabe algo en vez de inventar, porque si no después es como que, bueno, esto me intentó decir lo que era, pero estaba mal, entonces capaz que con lo otro pasó lo mismo, pero no. Entonces eso es más o menos lo que se busca, digamos, en esta segunda etapa con respecto a nuestras cualidades para poder responder estas preguntas. Estas preguntas se van a dividir en diferentes categorías. Para lo que son las preguntas técnicas, muchas veces lo que les va a jugar a favor es a hablar y pensar en voz alta cómo están razonando algún problema que les han dado. Si por ejemplo les dieron un problema de programación, algún flujo que tienen que desarrollar ustedes o ver cómo hacer para que una función haga algo, ellos lo que no buscan necesariamente que ustedes hagan bien el código de memoria, sino que expliquen qué es lo que harían y cómo lo van a resolver. Entonces una estrategia que yo hago es automáticamente que me dan algo para resolver, empiezo a decir, bueno, a ver, si tengo esta variable que me voy a recibir acá un string, entonces debería convertirlo a un array de caracteres. En el caso de que me pidan hacer dar de vuelta, una que es muy famosa es dar vuelta una palabra de atrás para adelante. Entonces ese es un método que recibe un string, nosotros tenemos que agarrar ese string, dividirlos por caracteres, guardar ese array, digamos. Después lo que tenemos que hacer es agarrar ese array, darlo vuelta y después guardarlo como un string nuevamente y después lo devolvemos, digamos. Entonces de esa forma ahí estamos devolviendo la palabra dada vuelta.
Entonces, ese tipo de cosas, explicar cuáles son los pasos, por más de que quizás la sintaxis no nos acordemos en ese momento, me ha pasado de decir, sí, yo sé que tengo que hacer esto, pero no me acuerdo si era con esto o con esto. Y la mayoría de veces les van a decir, no, es con esto, listo. ¿Por qué? Porque se entiende el concepto. Lo más importante de la programación y del desarrollo, digamos, sería entender por qué hacemos las cosas y el orden en el cual las vamos a ir ejecutando. Después de esto vienen lo que son las preguntas sobre cómo nosotros nos comportamos. Se conoce como el método STAR, ¿sí? S es de situación, T de tarea, pues tenemos A de acción y R de resultado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de situación, estamos hablando de un contexto específico. Nos pueden preguntar, nos van a dar una situación. Hagamos de cuenta que en esta situación pasa esto, ¿no es cierto? Nos plantean una situación o nos pueden preguntar a nosotros que, digamos, bueno, ¿cuál fue algún problema que tuviste y cómo lo resolviste, por ejemplo? Entonces, en ese caso, lo que están buscando es ver nuestra resolución de problemas. Lo que hay que tratar de evitar ahí es inventar cosas que no sucedieron y tratar de evitar hablar mal de una empresa, de sus compañeros, asumir en el caso de que tuviera una experiencia mala, decir, bueno, no estuve tan conforme con esta experiencia, quizás por esto, pero aprendí todo esto. Muchas veces la experiencia de esas, el aprendizaje de esas experiencias negativas son lo más potente que a ustedes les puede quedar, como para decir, esto que me sucedió no fue en vano, sino que aprendí. Entonces, si estamos en una empresa donde por ahí nos aumentaban el sueldo, nos daban mucho trabajo, nos hacían trabajar los fines, se aprovechaban un poco, digamos, de la situación o lo que sea, porque somos juniors o lo que sea. Entonces podemos nombrar estas cosas. Bueno, tuve una experiencia donde me pasó esto. Y lo que aprendí ahí es que tengo que valorar mi trabajo, mi tiempo y no siempre ceder hacia lo que me piden, sino que también dar mi punto de vista crítico y respetar, digamos, mismo. Ese tipo de respuestas son sumamente sanas, ya que si bien estamos nombrando una situación negativa, nosotros nombramos también cuál fue nuestro error, aceptar que todo esto suceda por tanto tiempo, por ejemplo, y cuál fue el aprendizaje de esa situación negativa. Entonces, eso sería, digamos, algunos de los errores: hablar mal de la empresa o hablar mal de las personas. También inventar experiencias que no tuvieron, no admitir cuando no saben algo, y también hablar mucho, 3-4 minutos como mucho y nada más. Si ellos quieren más información, les van a seguir preguntando o indagando sobre lo que ustedes estén hablando en ese momento. Cuando se trata de la tercera etapa, en este caso estoy separando por diferentes instancias que pueden formar todas partes de una sola entrevista, de una sola sesión, o pueden ser diferentes sesiones. Normalmente en mi experiencia han sido diferentes sesiones cada una. En todas siempre, digamos, hay un cierre con respecto a lo que son las preguntas finales. Y normalmente, si nos fue bien en lo que es la entrevista principal y en la entrevista técnica, tenemos la última entrevista normalmente, que ya puede ser directamente con el cliente, puede ser con la consultora para que nos haga una propuesta. Eso va a depender de cómo sea el flujo de contratación de cada empresa. Por ejemplo, en las entrevistas técnicas es muy probable que las personas que nos entrevisten ni siquiera estén en la cuenta en la que vamos a entrar nosotros o en el proyecto en el que nos estamos. En ese caso, siempre está bueno hacer preguntas del estilo, por ejemplo, ¿qué tamaño tiene el equipo? ¿Cómo está compuesto el equipo? ¿Cuántos proyectos hay? ¿Cómo están divididos? ¿Cuántos equipos hay por proyecto? En este específico, ¿con quién voy a estar trabajando? Ese tipo de preguntas son siempre necesarias. También preguntar, por ejemplo, qué stack tecnológico están utilizando para el front, para el back. Hacer preguntas específicas con respecto al producto y no solamente a lo que nosotros vemos. Si nosotros mostramos interés por el producto, cómo está armado, cómo está hecho, cómo funciona y cómo funciona el equipo en sí, cómo nosotros, digamos, podemos adaptarnos de esa manera al equipo, entonces eso nos va a dar a nosotros algo muy positivo. Pero la mayoría de las veces lo que me ha pasado a mí es que las personas que me hacen las entrevistas técnicas no necesariamente en ese proyecto, entonces no me pueden responder nada con respecto a eso. Entonces normalmente esto sucede en la última entrevista o en la siguiente etapa.
dependiendo cómo sea cada empresa. Pero acá normalmente nos llaman y lo que quieren ver ya prácticamente es, bueno, ya estuvimos en las 2 etapas iniciales, quieren saber un poco sobre, bueno, lo más probable es que nos traigan alguna oferta para hacernos o nos pregunten, bueno, ¿cuáles son tus preguntas sobre la empresa? ¿Estuviste haciendo algún tipo de búsqueda sobre la empresa? ¿Sabes en cuántos países estamos? Por ejemplo, nombrar eso sobre una empresa es muy importante. Si buscamos, por ejemplo, en noticias, ponemos el nombre de la empresa y vemos, por ejemplo, no sé, recibió 50 millones del banco de algún lugar para hacer un proyecto. Entonces podemos mencionar este tipo de cosas diciendo, vi una noticia hace poco que bueno, que ustedes recibieron un tipo de financiación de esta entidad. Es por eso que se está abriendo esta búsqueda, como para mostrar mucho interés con respecto a la empresa, ¿no es cierto? Les van a preguntar por qué quieren trabajar ahí. Normalmente ahí van a aclarar el tema de los horarios. Probablemente si no les dieron el nombre del cliente se los den ahí. Y bueno, normalmente ahí lo que se busca prácticamente ya es un poco cerrar para ver si su candidatura es la correcta. Esto sería prácticamente en cómo se dividen las etapas. Después vamos a ir más en detalle en lo que serían las entrevistas de soft skills y las entrevistas técnicas. Les voy a dar otro video donde les dé específicamente. Vamos a leer una pregunta y yo les voy a dar la respuesta. Voy a enlistar, digamos, las preguntas más comunes que ustedes van a ir encontrando con respecto a las preguntas soft y las preguntas técnicas, y dependiendo también, ¿no es cierto?, lo que es el seniority. Yo me voy a estar enfocando en lo que es QA manual, QA automation, que es donde más experiencia tengo con respecto a entrevistas, y bueno, ustedes me dirán, digamos, si su experiencia es más o menos parecida. Espero que este video te ayude para tu próxima entrevista, que puedas identificar las diferentes etapas. Recordá que son 3 etapas normalmente, donde primero hablamos sobre nosotros, después se ven nuestras cualidades técnicas y ya finalmente podemos hacer un cierre con respecto a esta nueva oportunidad que estamos buscando o que nos ha buscado a nosotros. La clave está en estar preparado para cada una de estas diferentes fases y saber específicamente qué evitar hacer y cómo llevar a cabo o encarar estas diferentes etapas, saber qué es lo que se espera de nosotros y qué es lo que se busca validar en ese mismo momento. Si este video te ayudó, espero que te puedas suscribir, que dejes algún comentario, alguna pregunta. ¿Cuáles son las preguntas técnicas por ahí que te has encontrado o preguntas de soft skill que te han dejado pensando, decir, ¿qué hago acá? ¿Qué respondo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Entonces, si tenés alguna de esas, déjalas en los comentarios. Espero que si tienen alguna entrevista dentro de poco, que les vaya muy bien. Les deseo suerte a todos. Sé que hay mucha gente buscando y bueno, la idea acá va a ser siempre, si son juniors o recién están empezando, tratar de diferenciarse de los demás, llenarse de información con respecto a las empresas a las que están aplicando, llenarse de información con respecto a los frameworks que están utilizando, y bueno, tener este tipo de conocimientos les va a dar a ustedes una mano, digamos, a favor para ustedes poder ser seleccionados para este tipo de roles. Así que bueno, mi nombre es Juan Torres, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video donde vamos a estar viendo un poco más sobre lo que son los diferentes tipos de preguntas y posibles respuestas que podemos dar al momento. Muchas gracias y nos estamos viendo.